Ibid, 1928. Como dice Ibid en sus famosas vidas de poetas, de una disertación de un estudiante. La idea errónea de que Ibid es el autor de vidas se encuentra con tanta frecuencia, incluso entre aquellos que pretenden cierto grado de cultura, que vale la pena corregirla. Tiene que ser dominio público que C.F. es el verdadero autor de este trabajo. La obra maestra de Ibid, por otro lado, fue famosa, O.P. Cid, en la que todas las corrientes subterráneas significativas de la expresión grecorromana se cristalizaron en una y con admirable agudeza, a pesar de la fecha sorprendentemente tardía en que Ibid lo escribió. Hay una falsa teoría, muy a menudo reproducida en libros modernos anteriores a la monumental historia de los ostrógodos en Italia, de von Schweinskopf, que dice que Ibid era un visigodo romanizado de la horda de Ataulfo que se estableció en Piacenza alrededor del año 410 a.C. Lo contrario no se puede enfatizar demasiado. Según von Schweinskopf, Lidlwit y Bettennoir ya demostraron en su época, con una fuerza irrefutable, que esta figura sorprendentemente única era un romano genuino, o al menos un romano tan genuino como se podía ser en aquel tiempo degenerado y mestizo, de quien sería apropiado escribir lo mismo que Gibbon dijo de Boecio, que fue el último a quien Catón y Tulio pudieron haber reconocido como su compatriota. Era como Boecio, y casi todos los hombres eminentes de su época de la Gran Anicia, y rastreó su genealogía con enorme exactitud, tanto que, para su propia satisfacción, toca a todos los héroes de la República. Su nombre completo, largo y pomposo, según la costumbre de una época que había perdido la sencillez de los tres nombres de la nomenclatura romana clásica. Según von Schweinskopf, era Cayo Anicio Magno Furio Camilo Emiliano Cornelio Valerio Pompeyo Julio Ibidot, aunque Lidlwit rechaza el Emiliano y agrega un Claudia, Decio Juniano, mientras que Betenoir difiere radicalmente, dando como nombre completo bueno un Magno Furio Camilio Aurelio Antonio Flavio Anicio Petronio Valentiniano Egido Ibidot. Eminente crítico y biógrafo, Ibid nació en el año 486, poco después de la existencia, poco después. Eminente crítico y biógrafo, Ibid nació en el año 486, poco después de la extinción del gobierno romano en Galia a manos de Clodoveo. Roma y Rávena se disputan el honor de su nacimiento, aunque es cierto que recibió su formación retórica y filosófica en las escuelas de Atenas. Cuya supresión por Teodosio, un siglo antes, es sumamente exagerada, por irreal. En 512, bajo el gobierno de Benigno Teodorico el Ostrogodo, lo vemos como un maestro de retórica en Roma, y en 516 ocupó el consulado junto a Pompilio Numario Bombantes Marcellino Deodonanatot. Tras la muerte de Teodorico, en 526, Ibid se retiró de la vida pública para componer su célebre obra, cuyo estilo puramente ciceroniano es un caso de atavismo clásico tan notable como la poesía de Claudio Claudiano, que vivió un siglo antes que Ibid, pero más tarde fue llamado a las esferas de pompa para actuar como retórico de la corte para Teodato, sobrino de Teodorico.
Tras la usurpación de Vitiges, Ibid cayó en desgracia y fue encarcelado por un tiempo, pero la llegada del ejército bizantino romano bajo Belisario pronto le devolvió la libertad y los honores. A lo largo del sitio de Roma, sirvió valientemente en el ejército de los defensores, y luego siguió las águilas de Belisario a Alba, Oporto y Centumacellae. Después del asedio de Franco Milán, Ibid fue elegido para acompañar al sabio obispo de Asia Grecia y residió con él en Corinto en el año 539. Alrededor del año 541 se mudó a Constantinopla, donde recibió todas las insignias de favor imperial tanto Justiniano como de Justino II. Los emperadores Tiberio y Mauricio honraron amablemente su vejez y contribuyeron en gran medida a su inmortalidad, especialmente Mauricio, cuyo deleite fue rastrear en su ascendencia hasta la antigua Roma. A pesar de su nacimiento en Arabisos, en Capadocia, fue Mauricio quien, al cumplir el poeta 101 años, consiguió la adopción de su trabajo como libro de texto en las escuelas del imperio, un honor que resultó ser impuesto fatal sobre las emociones del anciano retórico, ya que falleció pacíficamente en su casa, cerca de la iglesia en Santa Sofía, en el sexto día antes de las calendas de septiembre, en el año 587 a.C., a los 102 años de edad. Sus restos, pese a la turbulenta situación política de Italia, fueron llevados a Ravenna para su entierro, pero tras ser enterrado en el suburbio de Clase, fue exhumado y ridiculizado por el duque lombardo de Spoleto, quien llevó su cráneo al rey Lautario para que lo usara de tazón. El cráneo de David fue transmitido con orgullo de rey a rey de la línea lombarda tras la captura de Pavia por Carlo Magno en el año 774. El cráneo fue incautado al decrépito Desiderio y llevado en las filas del conquistador franco. De hecho, con ese vaso con el que Papa León administró la unción real que convirtió al héroe carolingio del héroe en un santo emperador romano, Carlomagno llevó el cráneo de David a su capital en Axis y poco después se lo presentó a su profesor Sahún Alcuin, tras cuya muerte en el año 804 fue enviado a los parientes de Alcuin en Inglaterra. Guillermo, el conquistador, lo encontró en un nicho de una abadía, donde la piadosa familia Alcuino lo había colocado, creyendo que era el cráneo de un santo, que había aniquilado milagrosamente a los lombardos con sus oraciones, y mostró sus respetos a su ósea antigüedad. E incluso los rudos soldados de Cromwell, al destruir Balliol Abbey en Irlanda en 1650, se negaron a ejercer violencia alguna contra tan importante reliquia, que había sido transportada secretamente hasta allí por un devoto papista en 1539. Tras la disolución de los monasterios ingleses por Enrique VIII, se apoderó de él el soldado raso Reed M. and Whip, leedlos y llorad, Hopkins, quien poco tiempo después se lo cambió a Rest in Jehovah, descanse en Jehová. Stubbs por un poco de la nueva hierba de Virginia. Stubbs, al enviar a su hijo Zorobabel a buscar su fortuna en Nueva Inglaterra en 1661, porque pensaba que el ambiente de la restauración era malo para un joven piadoso, le hizo entrega de la reliquia de San Ibid, aunque más bien la llamada del hermano Ibid, porque aborrecía todo lo que fuera papista. El cráneo era su talismán. Al llegar a Salem, Zorobabel lo colocó en su armario, junto a la chimenea de la modesta casa que había construido cerca de la bomba del pueblo. Sin embargo, no estaba del todo libre de la influencia de la restauración, y habiéndose vuelto adicto al juego, perdió el cráneo con un tal Epenetus Dexter, ciudadano de Providence, que estaba de visita. Fue en la casa de Dexter, en la parte norte de la ciudad, cerca de la intersección actual de las calles North Main.
y Olney, con motivo de la redada de Canonchet. Del 30 de marzo de 1676, durante la guerra del rey Felipe, cuando el astuto, reconociéndolo al mismo tiempo como una cosa de singular veneración y dignidad, lo envió como un símbolo de alianza a una facción de los Pequots en Connecticut, con quien estaba negociando. El 4 de abril, Canonchet fue capturado por los colonos y poco después ejecutado, pero la pelada cabeza de David continuó dando vueltas. Los Pequot, debilitados por una guerra anterior, no pudieron auxiliar entonces a los derrotados Narragansett. Y en 1680, un comerciante de pieles holandés de Albany, Petrus van Schaick, se hizo con el distinguido cráneo por la modesta suma de 2 florines, habiendo reconocido su gran valor en la inscripción a medio borrar, tallada en letras lombardas minúsculas. La paleografía, podría decirse, fue uno de los principales logros de los comerciantes de pieles de Nueva Holanda del siglo XVII. Lamentablemente, de Van Schaick, la reliquia fue robada en 1683 por un comerciante francés, Jean Grenier, cuyo celo papista le llevó a conocer los rasgos de alguien a quien le habían enseñado, sentado en las rodillas de su madre, a venerar como San Ivide. Una noche Grenier, encendido de una ira virtuosa por la posesión de este símbolo sagrado, en manos de un protestante, aplastó la cabeza de Van Schaick con un hacha y escapó hacia el norte con su botín. Al poco tiempo, sin embargo, fue asesinado por el mestizo Michael Savard, que le robó el cráneo, a pesar de que su analfabetismo le impedía reconocer su valor, para sumarlo a una colección de material similar pero más reciente. A su muerte, en 1701, su hijo Pierre lo intercambió, entre otras cosas, con algunos emisarios de los Saxe y de las Fox, y una generación más tarde fue encontrado del tipi del jefe por Charles de Langlade, fundador del puesto comercial de Green Bay, Wisconsin. De Langlade vio ese objeto sagrado con la veneración adecuada y lo rescató a expensas de muchas cuentas de vidrio. Sin embargo, después de su muerte, pasó por muchas otras manos, siendo transferido a asentamientos del lado Winnebago, a tribus alrededor del lago Mendota, y finalmente, a principios del siglo XIX, a un tal Salomon Juneau, un francés dueño de un nuevo comercio en Milwaukee, junto al río Menominee, a la orilla del lago Michigan. Posteriormente se lo vendió a otro colono galo, Jacques Caboche, que lo perdió en 1850 en un juego de ajedrez, o tal vez póker, contra un recién llegado llamado Hans Zimmermann, que lo usaba como jarra de cerveza, hasta que un día, bajo los efectos de la misma, lo hizo rodar desde la entrada de su casa hasta el camino anterior a su parcela, donde se perdió, probablemente dentro de una madriguera de un perrito de las praderas. Cuando despertó, no fue capaz de recuperarlo. Así, durante generaciones, el cráneo santificado de Cayo Anicio Magno Furio Camilo Emiliano Cornelio Valerio Pompeyo Julio Ovidio, cónsul de Roma, el favorito de los emperadores y santo de la Iglesia de Roma, quedó oculto bajo el suelo de una ciudad en crecimiento, al principio adorado con ritos oscuros por los perros de las praderas, que veían en él una deidad enviada desde el mundo superior, pero después cayó en grave abandono cuando la raza de simples e ingenuos excavadores de madrigueras sucumbió ante la embestida del ario conquistador. Llegaron a las alcantarillas y pasaron por allí. Las casas se levantaron, 2303 de ellas y más. Al fin, una fatídica noche, ocurrió algo titánico.
La naturaleza sutil, convulsionada con un éxtasis espiritual, como la espuma de la bebida de Quandam de esa región, humilló a los altivos y exaltó a los humildes. Y he aquí, en el rosado amanecer, los ciudadanos de Milwaukee se levantaron para encontrar una antigua pradera convertida en una montaña. La agitación fue tremenda y de gran alcance, subterránea, arcana, oculta durante años. Llegó al fin la luz. Allí en medio de las quebradas y los cañones, yacía blanqueado y tranquilo con suave, santa y consular pompa el cráneo en forma de cúpula de Ibid.